relacionados a pseudomonas como B. burkholderia y estenotrophomonas. Acinetobacter muchas veces lo habían puesto como género relacionado a pseudomonas, pero hoy ya lo sacaron de ahí, ¿verdad? Por eso ya vieron ustedes con la licenciada el género Acinetobacter. Sin embargo, yo he puesto unas diapositivas y las voy a dejar por efectos para que les sirva para la clase, para el parcial también. Bueno, entonces vamos a hablar de las generalidades, la morfología, cuáles son las especies que están clasificadas aquí. Vamos a ver sus características antigénicas y fisiológicas, los factores de patogenia, la patología y la epidemiología. Me voy a saltar los objetivos porque sabéis que van en base al temario, ¿verdad? Porque si no, no adelanto. Bueno, con respecto a las generalidades de las pseudomonas y estrobacilos no fermentadores asociados a ellas, todos son patógenos oportunistas. Van a ver ustedes que todos están relacionados a problemas intrahospitalarios, por ejemplo, de personas que están con ventiladores mecánicos o personas que tengan alguna enfermedad de base, por ejemplo, la fibrosis quística y otras enfermedades que están relacionadas con estos géneros, con personas que están con... Incluso van a ver que las pseudomonas están en los lavabos, están en las regaderas, en todos lados. Son patógenos que andan por todos lados. Por eso son patógenos oportunistas. Están incluidos en el grupo pseudomonadales. Hay aproximadamente unas 200 especies dentro del género. Pero la clasificación taxonómica ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, estos organismos los empezaron a estudiar allá por 1894, un señor llamado Migula, y los había clasificado de una manera, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues no había estudios de hibridación del RNA con el DNA, ¿verdad? No había eso, entonces no lo tomaron mucho en cuenta. Pero Paleroni en el año de 1970 hizo estudios de hibridación de la RNA ribosomal con el DNA y ya empezaron a ver cómo se podían clasificar estas especies. También Yardi, pero lo clasificó en 7 grupos, pero la clasificación que se utiliza actualmente es una subclasificación que se hizo en el año de 1992, pero siempre así con los estudios del RNA y el DNA, ¿verdad? Son los estudios de hibridación. La etimología de la palabra, ustedes saben que se llama pseudomonas, ¿verdad? Pseudo es falso, monas, una unidad. Resulta que las pseudomonas tienen una característica de ponerse bacilos así en pares. Entonces se mira como que fueran un solo bacilo, pero en verdad son dos bacterias, dos bacilos bien unidos. Aunque también pueden adoptar otras morfologías que la vamos a ver en la diapositiva. Entonces por eso se le llama pseudomona. Entonces, como les decía, estas bacterias se encuentran en el suelo, compuestos orgánicos en descomposición, la vegetación, el agua, en el ambiente hospitalario, por todos lados ahí en el ambiente hospitalario, las pseudomonas van a estar y quizás es uno de los microorganismos patógenos intrahospitalarios bastante importantes, que le van a dar que hacer a ustedes. Entonces tiene un amplio entorno, como ven ustedes, de hábitat. Pero a pesar de tener este amplio entorno de hábitat, no son exigentes en su nutrición. No son bacterias exigentes, no son fastidiosas. Aquí les voy a hacer una aclaración. Como en los libros, dice una cosa un libro y otra cosa un libro. En el libro de Murray dice que es raro encontrarlo en la flora humana normal. Pero en el libro de Yahweh dice que a menudo se encuentra en la flora humana normal. Así que vamos a dejar a menudo, ¿verdad? A menudo se le encuentra en la flora humana normal, pero sí se puede encontrar en pacientes hospitalizados, hospedadores inmunodeprimidos y también ambulatorios, ¿verdad? Entonces a menudo se le encuentra en la flora humana normal. Como les decía, la clasificación que se ha tomado en cuenta es en 5 grupos. Está el grupo fluorescente, son aquellas bacterias que producen pigmentos difusibles, ¿verdad?, con colores, dentro de los cuales está la pseudomonas aeruginosa, pero hay otras especies, la fluorescente, la pútida, la veroni, montanelli, montelili, y el grupo no fluorescente hay otras
especies de Pseudomonas, para que no las vamos a ver. Solamente vamos a ver dentro del grupo fluorescente a las Pseudomonas aeruginosa. Aquí les he dejado 2 asteriscos porque estas 2 especies de Pseudomonas son, bueno, ellos son organismos aeróbicos, pero estas son anaerobias, ¿verdad? Por eso se las he dejado con asterisco. Y está el otro grupo, el grupo 2, está la Burkholderia especie y la Ralstonia especie. Y en el grupo 3 está la Comamonas, la Sidoborax, la Delphia, la Hidrogenofaga. Y en el grupo 4, la Verebundimonas. Y en el grupo 5 está la Stenotrefomona. Entonces, como ven ustedes, esos son los 5 grupos actuales que se toman dentro del orden Pseudomonadales, ¿verdad? Ya aquí en este grupo, si ustedes se ven, ya no aparece el Acinetobacter, ¿verdad? Bueno, generalmente vemos nosotros nombres, ¿verdad? Pero no los asociamos porque se le han puesto ese nombre, ¿verdad? Todos los nombres que van en latín tienen un significado. También su nombre también tiene un significado. Fíjense que mi nombre no me gusta, hasta después entendí una cosa. Fíjense que yo dije, ¿por qué a las hormonas de la corteza suprarrenal le han puesto noradrenalina? ¿Por qué mi nombre? Dije yo. Imagínense en qué momento se segrega esa hormona. Ya saben ustedes, ¿va? Pero no asocien mi nombre con eso. Entonces, Acinetobacter viene de Aquinos, que es incapaz de desplazarse. Ya les dijo la licenciada que es inmóvil, ¿verdad? Está el Baumani, que recibe su nombre del microbiólogo Baumann. La Iwofi recibe su nombre del microbiólogo Wolf. Y así sucesivamente. Todos los nombres de las especies tienen ese nombre porque está asociado a algo y quiere decir algo, ¿va? Pero no se aprendan estos cuadros, solo se los pongo para que ustedes sepan que todo tiene un significado, el nombre que les han puesto. Así como le pusieron a hemófilo, ¿verdad? Aemo quiere decir sangre, filo viene de filein, que es amigo o amante de la sangre, ¿verdad? Entonces todos tienen un significado. Aquí están nosotras, la Pseudomonas, la aeruginosa, la Stenotrofomona, porque tienen ese nombre, ¿verdad? Así que eso solo se lo voy a dejar en la diapositiva para que, por cultura general, ¿verdad? No lo voy a preguntar. Bueno, hablando ya de las Pseudomonas aeruginosas, las Pseudomonas aeruginosas son bacilos gram negativos, que tienen un tamaño de 5 a 1 por 1.5 micras. ¿Y cómo se dispone? Estos bacilos son bacilos así rectos, muchas veces se les puede ver en forma así curvada, y también ven ustedes que se disponen como en pares, ¿verdad? Los bacilos. Por eso es que les han puesto el nombre de Pseudomonas, porque se podría confundir que es una sola bacteria, ¿verdad? Cuando ya están bien juntitas no saben si son 2 o 1. Entonces pueden también formar bacilos cortos, ¿verdad? Son gram negativos, pero ahí en la tinción se mira muy bien eso. Entonces esa disposición pueden tomar, ¿verdad? Ya sea ponerse en pares o formar cadenas cortas. Son móviles, estas bacterias tienen flagelos. ¿De qué tipo serían? ¿Qué tipo de flagelos serían estos? Ciliados, ¿cómo? Perítricos cuando están alrededor. Anfítricos cuando están en un polo y en otro. ¿Y el otro cuál sería? Ay, los fótricos. Entonces estos organismos no forman esporas, ¿verdad? No tienen esporas. Pero sí algunas cepas pueden tener cápsulas de polisacáridos, ¿verdad? Sobre todo estas cápsulas de polisacáridos se pueden presentar en pacientes que tienen fibrosis quística. Y de hecho, todas las infecciones de esos pacientes con fibrosis quística, si se les hace un frotis, se les va a ver que pueden presentar cápsula. Aquí, como ven ustedes, esto ha sido tomado de un paciente con fibrosis quística. Entonces, todos los pacientes con fibrosis quística o que tengan también una enfermedad granulomatosa crónica pueden presentar entonces cápsula. Otra característica, que estas bacterias son citocromo oxidasa positiva. ¿Qué significa? Que respiran aeróbicamente, ¿verdad?
Entonces, si les hace la prueba de la oxidasa, le va a dar oxidasa positiva, ¿verdad? Pero también pueden crecer en anaerobiosis, pero no por crecer en aerobiosis y anaerobiosis vamos a decir que son anaerobias facultativas. No son facultativas. ¿Por qué razón? Porque pueden crecer en anaerobiosis si se les agregan nitratos y arginina. Solamente si se les agregan nitratos y arginina pueden crecer en anaerobiosis, ¿verdad? Solamente en eso. Entonces, en este caso, van a utilizar entonces el nitrato como último aceptor de electrones. Acuérdense que lo vimos en la clase de metabolismo. Y son organismos quimiolitótrofos. Eso ya se lo di en la clase de metabolismo también. Algunas cepas son hemolíticas, ¿verdad? Y les decía yo bueno, las colonias de estas bacterias pueden ser así redondas, pueden adquirir un color verde, color verdoso, y son lisas, ¿verdad? Y son convexas. Bueno, estas no las vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? Y ya les había mencionado que tienen un hábitat bastante amplio, pero a pesar de tener ese hábitat amplio, no son exigentes en su nutrición. Una característica bien importante de las pseudomonas es que ellas pueden crecer entre 37 y 42 grados centígrados, o sea, una temperatura bastante alta, ¿verdad? Eso es bien característico en las pseudomonas. Uy, no quiere pasar. Otra característica de las pseudomonas es que pueden producir pigmentos difusibles, pero estos pigmentos difusibles también dan ciertas patologías, ¿verdad? Por ejemplo, tienen un pigmento, les he puesto en colores el color de cada pigmento. Por ejemplo, la piosanina es azul, ¿verdad? Se van a ver que cuando se siembran estas bacterias en medios de cultivo, van a dar ese color azul. La piosanina también cataliza la producción de peróxido de hidrógeno, estimula la liberación de interleuquina 8. Tenemos la pioverdina, que es un pigmento de color verde amarillento, la piorubina, que es de color pardo rojizo, y la piomelanina, que es de color negro, ¿verdad? Entonces, todas las cepas producen algunas cepas, producen estos pigmentos que son difusibles, ¿verdad? Porque se pueden ver en las placas donde se siembran, ¿verdad? Dar esas coloraciones. Se oye que están hablando mucho, aunque no vaya a entrar en la clase, en el parcial, pero en el otro sí va. Y acuérdense que tienen que no empezar a estudiar, y si el parcial es el viernes, no estudien 2 días antes, porque ahora con tantos factores de virulencia y todo lo que tienen, se les va a hacer una gran enchivolada todo el parcial. En las pseudomonas hay varios factores de virulencia. Están las adhesinas, que entonces tenemos los flagelos, los piles, el lipopolisacárido, y la cápsula, que es una cápsula de alginato, tiene toxinas, tiene enzimas, ¿va? O sea que esta bacteria tiene múltiples factores de virulencia. También tiene un sistema de secreción y también tiene bombas de flujo para poder sacar los antibióticos, ¿va? Porque es una bacteria bastante resistente a los antibióticos, ya sea betalactámicos como de otro tipo de antibióticos. ¿No han visto los antibióticos todavía? No. Bueno, dentro de los factores de virulencia tenemos componentes estructurales, o sea, los componentes propios de la estructura de la bacteria, como son los pilis, ya dijimos que los pilis sirven para la adherencia, ¿va? Este pili produce neuraminidasa, que elimina los residuos del ácido siálico. Tenemos la cápsula de alginato. Ustedes saben que la cápsula también sirve para la adherencia y es antifagocítica, ¿va? Inhibe la acción bactericida de los antibióticos, suprime la actividad de neutrófilos y linfocitos. Tenemos el lipopolisacárido, que tiene actividad de endotoxina, ¿va? Acuérdense que es una bacteria gran negativa, ¿va? También tiene flagelos para la movilidad. Y también tiene sistemas de secreción 2, 3 y 6, ¿verdad? En la discusión de la próxima semana van a ver estos sistemas de secreción, ¿verdad? Entonces, estos sistemas de secreción los utiliza para poder liberar todas las toxinas, todas las enzimas, ¿verdad? Que tiene como factores de virulencia. Entonces, muchos de esos factores de virulencia, ustedes saben que son comunes
en muchas bacterias, ¿va? Y todos tienen la misma propiedad, ¿va? Una característica de las pseudomonas es que tiene una resistencia a los antibióticos y tiene una resistencia intrínseca, o sea, una resistencia propia de la bacteria debido a su composición estructural. Por ejemplo, las pseudomonas pueden tener esta resistencia a los antibióticos a través de la mutación de las porinas. Cuando se altera la estructura de las porinas, entonces esto da una cierta impermeabilidad para el paso de los antibióticos. Por ejemplo, no solamente la mutación de la porina puede ser eso, sino también, por ejemplo, muchas bacterias gram negativas, ustedes saben que tienen lípidos en su membrana externa. Entonces también los lípidos ayudan también a la resistencia a los antibióticos. También otra resistencia a los antibióticos le da porque produce enzimas tanto como las beta-lactamasas y también las otras enzimas que son las carbapenemasas, ¿verdad? Las carbapenemasas. Entonces, tanto las beta-lactamasas como las carbapenemasas son enzimas que, hablando ya de los antibióticos que son beta-lactámicos o carbapenémicos, son antibióticos que lo que hacen es inhibir la síntesis del péptido glicano, ¿verdad? Entonces, en la última etapa de la síntesis del péptido glicano, que es la transpeptidación, se da un corte, ¿verdad?, de esa transpeptidación. Entonces el antibiótico actúa ahí normalmente. Pero estas enzimas lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico del antibiótico. Las dos son beta-lactamasas, pero estas son beta-lactamasas de mayor generación. Entonces, las dos actúan de esa manera, pero la única diferencia que hay entre los carbapenémicos y las beta-lactamasas es la posición del carbono 1, en la posición 1 en el caso de los carbapénicos. Y en cambio los beta-lactámicos tienen azufre, solo es la única diferencia. Pero igual, ambos antibióticos, como les dije, llevan la síntesis del péptido glicano, pero estas enzimas pues hacen otra cosa. Ya vamos a ver ahí. Hay de las carbapenemasas, hay dos grupos, dos tipos, que es el tipo serina, donde está la KPC, la oxa, y dentro de las metalo-beta-lactamasas está la DMM, la NDM, como que dijera mi nombre, mira. No era de Magaña. Ahí se acuerdan de mí, por ahí, ¿va? Cuando la vi. Y la IPM, ¿va? Pero dentro de estas, yo les he subrayado en negro las que son más importantes. Dentro de la tipo serina está la KPC y dentro de la metalo-beta-lactamasa están las DIM. Entonces, estas enzimas tienen varias acciones para poder hacer resistencia a los antibióticos. De hecho, la pseudomonas quizás es una de las bacterias que muestran bastante resistencia a los antibióticos y es la que le va más dolores de cabeza, ¿va? Porque debido a su resistencia intrínseca y otros mecanismos que ella realiza. Ya les dije que primero reduce la permeabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, por la mutación de las porinas, pero también puede sacar los antibióticos a través de estas bombas de flujo, ¿verdad?, que son diferentes a los sistemas de secreción. Entonces, a través de estas bombas de flujos, el antibiótico pues es liberado. También a través de las enzimas se puede dar una modificación del antibiótico, ¿verdad?, y ya no ejerce su acción, ¿verdad? También, por ejemplo, estos antibióticos no están codificados más bien en plásmidos y también en transposones, ¿verdad? Y entonces por transferencia horizontal pueden llegar de una bacteria pues a otra bacteria de pseudomonas. Entonces tienen múltiples mecanismos, como ven ustedes, para poder evadir a todos los antibióticos que ustedes le quieran agregar, ¿verdad? De hecho son bastante resistentes a todo. Esta sería la membrana externa de la bacteria, ¿verdad? Pero estas bombas de flujo
si bien es cierto, ustedes miran que están aquí, pero llegan hasta la membrana citoplasmática. Acuérdense que las bacterias gram negativas tienen una membrana citoplasmática, pero además de la membrana citoplasmática tienen otra membrana externa, ¿verdad? Entonces estas bombas de flujo llegan hasta la membrana citoplasmática y salen a través de la membrana externa. Aquí tienen ustedes una bomba de flujo, así muy a grosso modo que lo han hecho, ¿va? Entonces está el antibiótico, aquí está la membrana externa y aquí está la membrana interna. Entonces lo que hacen es que cuando llega el antibiótico hay una proteína de unión al antibiótico y lo inactiva. Y una vez inactivado, pues lo saca a través de la bomba de flujo, ¿verdad? Entonces, pues como ven, y también pueden hacer otras resistencias a los antibióticos haciendo modificaciones de los sitios receptores, sobre todo los sitios receptores donde van a ir a dar el blanco del antibiótico, porque ustedes saben que muchos antibióticos tienen diferente blanco dentro de la célula, entonces modifican todos esos receptores dentro de los sitios blancos del antibiótico. Y también las pseudomonas no tienen receptores para muchos antibióticos, algunos no los tienen. Bueno, esto ya se lo dije, pero ahí se lo voy a dejar por si no lo han copiado. ¿Verdad? Y dentro de las toxinas y enzimas tenemos una exotoxina A, que es de la más importante que tiene las pseudomonas. Esta exotoxina altera la síntesis de proteínas, es la causante de la dermatonecrosis, el daño tisular que se da en los pulmones, sobre todo en las infecciones crónicas, y también puede producir daño corneal. Tenemos elastasas, como la elastasa A y la elastasa B, que son las que degradan la elastina, producen una lesión vascular y tisular, degradan el complemento, inhiben la quimiotaxis, dan lesiones hemorrágicas y son las responsables del eczema gangrenoso. Tenemos la proteasa alcalina, que hace una destrucción tisular, la fosfolipasa C, que es una hemolicina termolábil, facilita la destrucción tisular también, degrada los lípidos y la lecitina. Las exoenzimas S y T facilitan la diseminación de las bacterias, la invasión tisular y la necrosis. La biocianina, como ven ustedes, los pigmentos difusibles que yo les mencioné, no solo son pigmentos que se pueden ver en los medios de cultivo donde se están cultivando la pseudomonas, sino que también son factores de virulencia. Por ejemplo, la biocianina cataliza la producción del superóxido y peróxido de hidrógeno, estimula la liberación de la interleuquina 8. La bioverdina es un siderófero, o sea, un quelante del hierro, ¿verdad? Acuérdense que el hierro lo tenemos atrapado en nuestras células, pero ellos a través de los sideróforos pues los sacan, ¿verdad? Dentro de los factores de virulencia, les decía yo que el más importante quizás es la exotoxina A, ¿verdad? Y aquí está cómo es el mecanismo de acción de la exotoxina A. Por ejemplo, esa exotoxina A es ingresada pues a las células hospederas, ¿verdad? Se mete dentro de un endosoma, llega al retículo endoplasmático, y después esta endotoxina pues lo que hace es inhibir la síntesis de proteínas. Pero ¿cómo lo hace? Por ejemplo, ustedes saben que hay un factor de elongación en la síntesis de proteínas, que es el factor EF2, ¿verdad? Entonces lo que hace esta endotoxina es ribosilar, o una ADP ribosilización del factor de elongación. Entonces es como que le agregara ribosa al factor de elongación, ¿verdad? Entonces al agregar esto, pues el factor ya no tenía ribosa, ¿verdad? Y ahora que lo tiene, pues lo inactiva. Entonces lo que hace es detener la síntesis de proteína o evitar que la cadena polipeptídica se siga alargando, ¿verdad? Porque ese factor ya se inactivó. Entonces a través de esa ribosilación del factor de elongación, pues
se detiene entonces la síntesis de proteína. Es lo que hace la exotoxina A. Bueno, les había mencionado que en el caso de las pseudomonas es un patógeno estricto. Es un patógeno que ustedes miran que es una bacteria que se puede introducir, sobre todo en las zonas desprovistas de las defensas normales. Por ejemplo, cuando hay una herida, hay una abrasión, por ejemplo, cuando tenemos una quemadura, todos esos lugares la pseudomonas las aprovecha. Cuando las personas están con catéteres intravenosos, cuando tienen sondas urinarias, o cuando las personas están inmunodeprimidas a causa de antibióticos de amplio espectro o cualquier otra enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces eso, la pseudomonas es patógena cuando se introduce en esos lugares. Aquí ven todos los cuadros clínicos que produce la pseudomonas, ¿va? Por ejemplo, en las quemaduras puede también producir una foliculitis, ¿verdad? Una foliculitis, ustedes saben que, ¿cuál otra bacteria le mencionaron que produce foliculitis? ¿Cuál otra bacteria les mencionaron que produce foliculitis? Ah, no la ha dado la doctora. Allá está viéndome mal, no la ha dado. El estafilococcus aureus, ¿verdad? Pero también por pseudomonas se puede producir foliculitis. El daño corneal que yo les decía, también cuando las personas se hacen una abrasión en la piel a causa de una depilación, ¿verdad? Si la persona no sabe manejar bien la maquinita, ¿verdad? Se rompen el tejido, ¿verdad? Y si como las pseudomonas están en el suelo, en todos los lugares, ¿verdad? Se puede meter las pseudomonas ahí, ¿verdad? También en los oídos, ¿verdad? Producir una otitis. Entonces las pseudomonas, como ven ustedes, pueden producir hasta neumonía, pueden producir una gran cantidad de cuadros clínicos. Pero aquí les he puesto un cuadro para que vean ustedes que las enfermedades que produce las pseudomonas incluyen infecciones respiratorias, urinarias, de la piel, tejidos blandos, oculares, auditivas, bacteremias y endocarditis. O sea que ven ustedes que produce una gran cantidad de cuadros clínicos. Las infecciones cutáneas que se dan a causa de las quemaduras, ¿verdad? Por la abrasión de la piel, la foliculitis, sobre todo las personas que se van a bañar a piscinas contaminadas o de dudosa reputación, por ahí va. O cuando hay acné, de cuando se depilan las piernas, ¿verdad? Infecciones del aparato urinario, cuando tienen sondas, ¿verdad? Infecciones pulmonares, como la neumonía, puede dar otitis externa en los nadadores, ¿verdad? Otitis externa maligna en los diabéticos, ¿verdad? Infecciones oculares a causa de un traumatismo, ¿verdad? O una úlcera corneal, bacteremia y endocarditis, ¿verdad? De todos los drogadictos que tienen, los que están con válvulas infectadas, ¿verdad? Tiene una mortalidad bastante alta eso. Y también puede producir septicemia, sobre todo en aquellos individuos inmunodeprimidos o que tienen resistencia a los antibióticos. Claro que tiene que ver la virulencia de la cepa, ¿verdad? También pacientes neutropénicos con neoplasias hematológicas. O sea que ven las pseudomonas, tienen por todos lados, producen enfermedad, ¿verdad? Pero tienen que ver ustedes que tiene que ver una discontinuidad de la piel, ¿verdad? A causa de heridas, quemaduras o eso, para que las pseudomonas puedan ingresar, ¿verdad? Puedan colonizar y después invadir y pueden también causar problemas, ¿verdad? Y como las pseudomonas se encuentran en todos lados, en el ambiente hospitalario lo van a encontrar en todos lados, en los lavabos, en las regaderas, en todos lados hay. Bueno, ya dijimos en cuanto a la epidemiología que la pseudomonas es resistente a los antibióticos y los desinfectantes. Les había mencionado que tolera temperaturas, aquí dice de 4 a 42, pero en la mayoría de libros dice de 37 a 42, porque en Yahweh así está, pero en Murray dice de 4 a 42, pero vamos a dejar lo que dice Yahweh, de 37 a 42 grados. Es un patógeno oportunista, ¿verdad? En pacientes neutropénicos, inmunodeprimidos, pacientes que tienen fibrosis quística, los que tienen quemaduras, los que tienen sometidos a antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Ya dijimos que en la naturaleza es ubicuo
Y todos los ambientes húmedos se va a encontrar la pseudomonas. Las vamos a encontrar en el agua, en el suelo, en la vegetación, en los lavabos, cuartos de baño. Todos lados hay pseudomonas, miren. En los respiradores, equipos de diálisis, sonda. Y también van a ver ustedes que las bacterias que están asociadas a las pseudomonas guardan esta característica también, que son bacterias que se encuentran así ubicuas en la naturaleza, igual que las pseudomonas, y también se van a encontrar en el ambiente intrahospitalario. También todas las bacterias asociadas. Como les decía que en el libro de Murray dice que es bien raro encontrarlo en la flora humana normal, ¿verdad? Pero en el libro de Yahweh dice que es a menudo frecuente. Así que esa palabra infrecuente la vamos a quitar y le vamos a poner a menudo es frecuente. Es frecuente en la flora microbiana normal. Porque después van a ver ustedes la discusión de microflora humana normal, ¿verdad? Y ambiental, y ahí la van a encontrar. Entonces coloniza de forma transitoria el tracto respiratorio, digestivo de pacientes hospitalizados, ¿verdad? O sea que ven en la epidemiología pues que las pseudomonas se puede encontrar en todos lados, ¿verdad? Bueno, las bacterias que están asociadas a las pseudomonas está la Burkholderia y la Stenotrophomonas, pero ya de la Cinetobacter, como ya la sacaron de aquí, ¿verdad? Como bacteria asociada, ya está excluida, ¿verdad? Entonces, dentro del género Burkholderia también son bacterias ambientales que tienen esa también ubicación en el hábitat ubicua, ¿verdad? Que se van a encontrar en todos lados, ¿verdad? Y dentro de la Burkholderia está un complejo que se llama Burkholderia cepacia gladioli, que esta puede dar infecciones pulmonares e infecciones oportunistas, ¿verdad? Sobre todo es una bacteria nosocomial, ¿verdad? Bueno, también la pseudomonas porque se da en el ambiente intrahospitalario, ¿verdad? Pero en la Burkholderia cepacia generalmente da ciertas patologías con aquellos pacientes que tienen fibrosis quística y que tienen una enfermedad granulomatosa crónica, que el pronóstico para ellos es bastante reservado. Esos son pacientes que tienen problemas más. Entonces se pueden encontrar en los que tienen sondas, pueden producir bacteremia con los catéteres intravasculares, septicemia, artritis séptica, peritonitis, neumonía. Como ven ustedes, muchas de las enfermedades que están asociadas con las pseudomonas se encuentran en las bacterias asociadas a ellas, ¿verdad? Casi es lo común, ¿verdad? Que es lo común. Lo que más le tienen que llamar la atención es esto, ¿verdad? Que les decía yo que en el caso de este complejo Burkholderia cepacia gladiole es más frecuente en los pacientes que tienen la fibrosis quística y la enfermedad granulomatosa crónica. O sea que ojo con eso, ¿verdad? Ahí es lo más importante que tendrían que ver aquí. Y en la Burkholderia pseudomallei también es un saprófito del suelo. Si ustedes se fijan, todas estas bacterias son saprófitas del suelo. Todas se encuentran en el mismo lugar. En la vegetación, por ejemplo, el pseudomallei está en los arrozales. Esas personas que se meten ahí en los arrozales, ¿verdad? Pueden tener problemas, ¿verdad? Se pueden inhalar o se pueden inocular. Tienda infecciones pulmonares, infecciones cutáneas, ¿verdad? Y produce esto que es la melioidosis, ¿verdad? Anótensela bien, ¿verdad? Entonces el pseudomallei produce eso. Ayer cuando me estaba aprendiendo esto yo un día, dije yo, pseudomallei estaba diciendo. Y dije yo, no, si soy el presidente de Argentina. Entonces la pseudomallei está asociada con esta infección que se llama melioidosis, ¿verdad? Es lo más importante. Miren, esto de la pseudomallei y aquí, de este complejo Burkholderia cepacia y gladioli, que está en estos pacientes con fibrosis quística, y la enfermedad granulomatosa crónica, ¿verdad? Es lo más importante de esto. De ahí ven ustedes que en los pacientes que tienen catéteres, sondas, todo eso es igual en todas las pseudomonas y los géneros asociados, ¿verdad? Es lo más importante, ¿verdad? Porque no les voy a preguntar, digamos, qué bacteria del orden pseudomonadales produce, por ejemplo, neumonía. Van a encontrar que casi todas las que he mencionado están, ¿verdad?
Y está aquí el Acinetobacter, que la licenciada, ya fue la licenciada, ¿sí va? ¿Ah? De acá. Bueno, se la voy a dejar, pero esto ya ya no lo ponen como una bacteria asociada a las pseudomonas, ya lo sacaron de ahí, ¿verdad? Pero se los he puesto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y si ustedes se fijan, son patógenos oportunistas, casi todos tienen esta característica, patógenos intrahospitalarios, ¿verdad? Que están en unidades de cuidados intensivos críticos, ¿verdad? Que los pacientes que tienen resistencia a los antibióticos, y casi todos producen lo mismo. Ustedes se fijan, en todos hay en esta característica, que están infecciones del aparato respiratorio, neumonía asociada a ventilación mecánica, los que tienen catéteres intravenosos, puede producir infecciones del aparato urinario, casi toda la mayoría produce esto. Ustedes se fijan, es lo común en todas estas, o sea que no se van a detener en eso, ¿verdad? Solo lo más importante tienen que estudiar. Y por ejemplo, todavía no. Y voy rápido porque creí que no iba a terminar. Bueno, entonces el Acinetobacter, acuérdense que eso es de la clase anterior y lo tienen que estudiar porque es de la clase que va a entrar todavía en el parcial, ¿verdad? El Acinetobacter. Ya lo que yo estaba dando aquí de pseudomonas, ya no, porque eso ya es la primera clase. No, tiene la enterobacteria, ¿verdad? Enterobacteriaceae, la familia es. Bueno, la Stenotrophomonas maltófila produce infecciones oportunistas. Ven, todas estas bacterias producen infecciones oportunistas, produciendo bacteremia, neumonía en pacientes inmunodeprimidos expuestos a antibioticoterapia de amplio espectro, y tiene una elevada incidencia de complicaciones y muerte, pero eso lo tienen todas. Las infecciones hospitalarias, siempre con las vías intravenosas contaminadas, soluciones desinfectantes, equipos de ventilación mecánica, todas tienen estas características. Ustedes se fijan, todas tienen esa característica de esas bacterias que están asociadas a la pseudomonas y aún mismo a la pseudomonas aeruginosa, todas tienen esa característica. Bueno, ya la última. ¿Cómo que creí que no me iba a alcanzar el tiempo? Bueno, yo les hago la invitación que traten de estudiar, hagan cuadros, bacterias gram negativas juntas, bacterias gram positivas juntas, hagan cuadros de las características antigénicas y hagan cuadros para poder estudiar. Pero antes de aprendérselo, tienen que entenderlas. Si uno no entiende lo que se aprende, se olvida. Pero si uno entiende lo que se aprende, jamás se olvida. Eso ténganlo muy en cuenta.